Hola, buenos días. Buenos días a todos los que estáis en la parte de América. Buenas noches a los que me estáis oyendo desde España o desde Europa. Yo lo primero presentarme, soy Jesús Martínez Palacio, técnico superior en prevención de riesgos laborales y responsable del animalario del CIEMAT. El CIEMAT es un centro de investigación del Gobierno de España centrado en la investigación energética y en el que nosotros jugamos una parte en el estudio de los efectos del aprovechamiento energético, de la gestión de los residuos de la energía y su efecto sobre la salud de las personas. Hoy os voy a hablar de seguridad y salud en el trabajo, una pequeña conferencia sobre estos puntos. En parte voy a haceros algunas preguntas. Para aprovechar que estamos online y que nos podemos comunicar, os agradecería que en la parte de preguntas y respuestas, si queréis hacer alguna observación, las introduzcáis. Las que podamos se contestarán en directo y si no, al final de la conferencia contestaremos al resto de las preguntas. Lo primero que os quería comentar es, a vuestro juicio, pensar, si queréis alguno contestar, cuáles son los principales riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que asociáis al trabajo con animales de laboratorio. No sé si alguien quiere ser el primero o si los vais pensando y demás. Normalmente, cuando hacemos esto, la gente suele contestar en una base biológica, digamos así. La gente piensa en alergias, y es cierto, en zoonosis, en las infecciones que nos pueden transmitir los animales, y también en los daños que nos puede causar el propio animal. Esto es cierto y supongo que muchos de los que estáis al otro lado habréis pensado en estas tres cuestiones. Lo vamos a dejar allí y más adelante iremos sobre ello. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de legislación, una parte muy pequeña, no os asustéis, que nadie se vaya ahora mismo corriendo, que esto va a ser solo una referencia. Lo que es el trabajo con animales de experimentación, en donde ya veréis que efectivamente zoonosis, alergias y los daños por animales van a estar representados. Otros riesgos que también existen en los animalarios, biológicos, químicos, psicosociales. Y vamos a acabar con un análisis real de los riesgos, de lo que pasa de verdad en una instalación. Vamos a empezar hablando de legislación con ejemplos. Aquí veis a una persona que está trabajando en una obra y que, pues por un accidente, tiene este tipo de problemas. La primera legislación, además, es un caso de convergencia evolutiva, digamos, todas las legislaciones han evolucionado más o menos igual, empezaba con un concepto compensatorio. Este es un concepto de aproximadamente finales del XIX, principios del siglo XX, en el que a la persona, cuando tenía un accidente, se le compensaba por los daños. Y se le compensaba proporcionalmente. No es lo mismo que la persona muriera en el trabajo que tuviera una lesión. Y no es lo mismo una lesión en una mano que en un pie. Bueno, era un punto de vista. Este punto de vista se mantiene actualmente. Pero parece que esto se nos quedaba corto, ¿no? Necesitábamos algo más. El que nos compensen por las lesiones es básico, pero no es lo único que queremos, ¿no? En un momento dado se pasó al siguiente punto, que era un concepto reactivo. Ya no solo compensatorio, sino reactivo. Cuando había un accidente, venía el inspector de seguridad y salud en el trabajo, miraba y decía, bueno, en esta obra, a partir de ahora, todo el mundo va a usar casco. El casco no es que me haya quedado muy bonito, pero ahí está. Cada accidente se investiga y se toman medidas para evitar que se repitan los accidentes. Esto, al igual que el concepto compensatorio, también se mantiene ahora mismo. Pero queremos ir más allá. Nos parece poco, ¿no? Que las cosas se queden en que haya que tener un accidente para que ese accidente se compense es poca idea. Bueno, pues se pasó al concepto, que es el que nos ha introducido la legislación europea, y es un concepto ya casi del siglo XXI, preventivo. El técnico en prevención va a venir y va a mirar, va a ver que hay un señor dando martillazos y va a decir, aquí vamos a poner una red, y así evitamos que caigan los ladrillos. Por supuesto, el señor va a llevar su casco. Además, como hay un segundo piso, vamos a poner otra red para evitar que alguien se asome por ahí y se caiga. Y como este señor ha estado oyendo que por esa zona de la obra caían ladrillos, vamos a ponerle una valla para que aunque vaya mirando para arriba no se nos caiga en el agujero. Ese es el concepto actual de la prevención de riesgos laborales. El técnico va a ver el puesto de trabajo, evalúa los riesgos que tiene el puesto de trabajo y propone medidas para evitar que se causen accidentes. Ahora os voy a proponer otra
Otra filosofía, otro pensamiento. ¿Veis alguna diferencia entre este ladrillo y este otro? Quiero pensar que sois buenas personas y que los que habéis visto que el ladrillo que le da en la cabeza, por empatía, encontráis que hay una cierta diferencia. Pero desde el punto de vista de la prevención no hay ninguna diferencia, son dos sucesos iguales. De hecho, si veis esta pirámide, veréis que para que caiga el ladrillo en la cabeza del usuario, que es ese ladrillo rojo que está en lo alto, el número 1, 10 ladrillos le han tenido que dar en otra parte del cuerpo, causándole lesiones. 30 ladrillos le han dado o a este señor o han caído en un montón de cristales, en un saco de cemento, han causado algún daño. Y hasta 600 ladrillos han caído, se les ha visto caer y nadie ha dicho nada. ¿Cómo podemos actuar en la prevención? Pues detectando uno de esos 600 ladrillos, llamando al técnico de prevención y evitando la cadena sucesiva de daños y de errores que nos van a llevar al accidente. Todos somos parte de la prevención y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Si queréis saber, con esto ya hemos acabado con la legislación, por otra parte, y los principios de prevención. Si queréis saber algo sobre prevención de riesgos laborales en español, yo recomendaría dos páginas web. Por una parte, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, un centro español que es la referencia en España de este tipo de conocimiento. Igualmente os recomendaría el Instituto de la Salud de Chile, otra página también muy buena, donde podéis encontrar mucha información. En el Instituto Español de Seguridad y Higiene del Trabajo tenemos lo que se llaman las notas técnicas de prevención. Son unos documentos gratuitos, descargables, muy cortitos, de 5 o 6 páginas, en las que podéis encontrar la información sobre prácticamente cualquier tema de prevención que queráis consultar. Si metéis aquí, en esta parte que he marcado, metéis lo que queráis, trabajo con sangre, carcinógenos, almacén de productos químicos, incluso si metéis animalario, vais a ver que hay notas técnicas de prevención prácticamente para cualquier cosa. Si esto pasa, lo veremos aquí. Por ejemplo, hay una nota técnica de prevención sobre el trabajo con animales de experimentación. Es una nota breve, de 5 o 6 páginas, y donde se exponen la mayoría de los riesgos y cómo prevenirlos. En la página chilena tenemos otra cosa que a mí me gusta mucho, que es que hay una sección de riesgos biológicos en donde podéis encontrar ordenada toda la legislación y todas las materias relacionadas con riesgos biológicos. Bueno, si vemos esta nota técnica de prevención, veremos que los daños o los riesgos debidos a los animales, a la manipulación de animales, son propios de los animales, como hemos dicho antes, portadores de enfermedades, alergias, mordeduras, daños, arañazos. En muchos casos, por la investigación que realizamos con los animales, no nos olvidemos que nuestros animalarios, nuestros bioterios, no son zoológicos. Tenemos animales y les estamos haciendo cosas que nunca quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Entonces esto tiene un cierto riesgo asociado al trabajo. Y en la legislación española se dice que los transgénicos también tienen peligros propios, debidos a las modificaciones genéticas. Bueno, yo no lo sé. Es cierto que muchas veces los animales transgénicos tienen estados inmunes alterados, y esto puede ser una vía para tener algún tipo de riesgo biológico. En nuestro centro hemos generado más de 200 líneas transgénicas y todavía no hemos generado ninguna que elimine toxina del cólera con las descamaciones de la piel. O sea que tampoco hay que exagerar en ese sentido. Pero bueno, si vemos los daños debidos a los animales y estudiamos lo que es el uso de animales actualmente en Europa, vemos que, bueno, la mayoría de los animales de laboratorio que usamos son ratones. El daño que te puede hacer un ratón al morderte, pues es más un daño del orgullo que un daño de verdad. De hecho, muchas veces hacemos ¡ah! Y miramos la mano, y cuando miramos no nos ha mordido el dedo, sino que simplemente nos ha mordido el guante, y le hemos dado el grito igual, ¿no? ¡Ay, Dios mío! No hace mucho daño, pero bueno, es cierto que un ratón cuando se le inmoviliza tiende a mordernos. Una rata ya es otro problema. Una rata si nos muerde sí que nos puede hacer daño, y eso puede ser verdad. Lo que pasa es que la rata de manera natural no tiende a mordernos. Algo hemos tenido que hacer que de verdad le ha molestado al animal para que llegue a mordernos. Otros roedores, principalmente los conejos, pueden darnos problemas por arañazos, pero siempre por un mal manejo. Porque si ponemos al animal con las patas apoyadas en nuestro cuerpo o se lo dejamos a otra persona ofreciéndoselo con las patitas para adelante, pues es relativamente sencillo que el animal le pueda arañar.
Los animales de sangre fría, normalmente peces, pues no sé, nos pueden mirar de un modo inquietante, ¿no? Pero más allá de eso, no pueden tener muchos más daños. Los verdaderamente peligrosos, los carnívoros, los simios y demás, pues estos sí hay que manejarlos con cuidado. El problema es que siempre que tenemos un problema de daños por animales, digamos lo que digamos, es culpa nuestra. El animal está obligado a mordernos y nosotros tenemos que trabajar de manera que no nos puedan morder. Siempre los daños se asocian a un mal manejo del animal. Me da igual lo que digáis. La gente dice, no, es que tenía prisa, es que iba solo. Bueno, eso es culpa tuya, no del animal. Por otra parte, las enfermedades que nos transmiten los animales son lo que denominamos zoonosis, las enfermedades comunes entre los animales y el hombre. En general, tendemos a asignar la zoonosis a las enfermedades que pasan de los animales al hombre, pero hay que acordarse de que también son zoonosis las que pasan del hombre a los animales. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tiene mucho sentido hablar de zoonosis en este momento. Si veis aquí unas tablas de prevalencia, no sé si las veréis bien, pues de las enfermedades zoonóticas, su prevalencia tanto en Norteamérica, marcado como NA, como en Europa, es mínima. Hantavirus, linfocoriomeningitis, quizás los reovirus, aunque los reovirus no está claro que sean zoonóticos porque se cree que son especies específicos, pues tienen una prevalencia mínima. De todas maneras, en nuestro gremio, en el gremio de los animales de laboratorio, ha habido gente que ha muerto por linfocoriomeningitis y por hantavirosis. Estas enfermedades, además, en Estados Unidos se ven más. ¿Por qué? Porque se convive mucho con roedores salvajes en las zonas de los parques nacionales y demás. Y si metéis en Google muertes por hantavirosis y roedores, pues normalmente vais a encontrar noticias, pero son más vinculadas a esto. El hecho es que los roedores salvajes sí que suelen portar la enfermedad y pueden ser una fuente de contaminación de nuestros animales en el laboratorio. Hay que tenerlo controlado. Si vemos las bacterias que pueden ser zoonósicas, pues aquí igualmente podemos ver, pues bueno, una cierta cantidad que pueden aparecer. Normalmente estafilococos. Pero lo cierto es que también nosotros, si nos analizáramos, cerca de 1/3 de la población sería portadora de estafilococos. Otra bacteria que aparece mucho y que en Europa ha estado de moda por algún problema son los estreptococos beta hemolíticos. El típico estreptococo de la faringitis. Nosotros lo hemos encontrado en nuestro animalario, pero normalmente lo hemos vinculado más a personas que con faringitis van a trabajar al animalario que a enfermedades de los animales. Pero bueno, es posible encontrarlo. Si hablamos de metazoos, de parásitos y demás, actualmente es muy difícil. Antiguamente las tiñas, los dermatofitos, era una enfermedad común, principalmente vinculada a gatos de captura y cosas así, pero ahora mismo la verdad es que no se encuentran. Entonces, cabría preguntarse eso, ¿se puede hablar de zoonosis en el laboratorio? Pues si miráis esta tabla y veis el top 10 de las zoonosis que se transmiten en laboratorios, veréis que, por ejemplo, brucelosis, una zoonosis canónica y de libro, la fiebre Q, Coxiella, otra zoonosis de libro, las tifoideas, que en algún caso lo pueden ser, la hepatitis, que para quien trabaje con primates, pues también puede ser zoonósica, tularemia, tuberculosis, dermatofitos. En el top 10 de las enfermedades que se transmiten en el laboratorio, la mayoría son zoonósicas. Tiene sentido hablar de esto. Bueno, decimos que las zoonosis numéricamente son muy pocas, pero sin embargo aquí veis una zoonosis que se ha dado en nuestro centro. Este animal es un inmunodeficiente triple, un Nodestir gamma null. Y tiene, si lo veis, voy a intentar marcároslo, aquí en el hocico tiene un pequeño bulto. Si hacemos crecer este bulto, veis aquí un medio de cultivo, en donde eso crece, yo os digo que este es un crecimiento selectivo para Staphylococcus aureus. ¿Qué diríais que es esta otra placa de cultivo? Pues los dedos del cuidador. Normalmente el cuidador trabaja bien, trabaja con guantes, desinfecta sus manos y demás, pero nadie está libre de equivocarse, de recibir una llamada por el teléfono móvil que no debería llevar en el animalario, pero que es una llamada urgente, la contestas, no te das cuenta y para cuando quieres volver a trabajar, pues contaminas al animal. Esto es posible pasar. ¿Cómo se controlan las zoonosis? Fundamentalmente, nadie va a tener animales con zoonosis en su animalario. Normalmente nadie consiente tener esto. Lo que se suele hacer es exigir certificados sanitarios en origen.
que los animales vengan con una garantía sanitaria de que no traen enfermedades zoonósicas. Controlar nuestra propia colonia, hacer controles externos muchas veces, porque no tenemos que estar seguros de lo que hacemos, analizar los animales enfermos, cuando tengamos sospechas hay que analizar esos animales, no basta con sacrificarlos y decir, bueno, no pasa nada, esto se sacrifica y ya está. Y hay que trabajar de acuerdo a las normas de seguridad y a nuestro nivel de bioseguridad. Con eso, en principio, no deberíamos tener este tipo de problemas. Otro de los problemas clásicos en los animalarios son las alergias. Las alergias son reacciones de tipo inmune mediada por la presencia de un alergeno. En los animalarios conviven cientos de alergenos. Lamentablemente podríamos ser un museo del alergeno. Desde las descamaciones de piel y pelo de los riatones, mucho más las proteínas séricas de la orina del riatón, por ejemplo, todo tipo de polvos del pienso, harinas y demás. Esto es una enfermedad clásica en prevención, el pulmón de panadero, por exposición a polvito de almidón, el látex de los guantes, los productos químicos y luego muchos facilitadores, el alcohol, por ejemplo. Todo el mundo para trabajar tiene la costumbre de fumigar con alcohol las mesas y las pollatas, las superficies de trabajo. Al evaporarse ese alcohol nos va a irritar las vías respiratorias y va a facilitar que los alergenos nos lleguen con mucha más profundidad de lo que sería normal. La alergia típica en el animal de laboratorio es la de tipo 1, la mediada por un contacto que sensibiliza a través de las células presentadoras de antígenos, llega al linfocito, el linfocito va a producir anticuerpos que van a sensibilizar al mastocito y en el segundo contacto con el alergeno, el mastocito va a liberar sus mediadores y vamos a tener los síntomas de alergia. La prevalencia de esta enfermedad es enorme. Estamos hablando de un 20 a un 30% de los trabajadores expuestos. Existe una condición genética, lo que se llama la atopía, una predisposición genética a padecer alergia, que hace que se tengan síntomas muchísimo antes, y es mucho peor enfrentar la enfermedad desde este caso. Por supuesto, siempre se ha dicho que el tabaquismo y el contacto con otros animales, el fumar y el tener mucho contacto con distintas especies, fomenta la alergia. Y lo que sí que está demostrado, porque esto es más o menos controvertido, lo que es evidente es que el tiempo de contacto acaba generando alergias. Ahí veis una gráfica maliciosa, está puesta para dar miedo un poco, en el que se acumulan casos. Y veis cómo la acumulación de casos en relación al tiempo es una proporción directa. Cuanto más tiempo estamos en contacto, más personas desarrollan síntomas de alergia. Hay que acortar el tiempo de contacto con los alergenos. La clínica, ahí estáis viendo dos estudios, uno que se hizo en España, que no está publicado, y otro que se ha hecho en el NIH en Estados Unidos. Fundamentalmente afecta a vías altas. Rinorreas, descargas mucosas, tos, lagrimeo, cosas así. Hay algunas personas que tienen problemas en piel, enrojecimiento, granitos, pequeños eritemas, edemas y demás. Y hay quien tiene serios problemas respiratorios, ya pues problemas de asma o presión respiratoria y demás. Bueno, si veis los datos son bastante homogéneos, con lo cual debemos pensar que estos porcentajes de personas afectadas pues son más o menos continuos. ¿Cómo podemos controlar las alergias? En España, y en el resto del mundo debería ser igual, me consta que es así, no se puede discriminar a nadie por su condición de salud. No podemos decir que una persona no trabaje porque sea atópico, porque tenga esa predisposición genética a padecer la alergia. Sin embargo, sí que podemos decirle, eres atópico, tú tienes que tener 3 veces más cuidado que una persona normal. Y tienes que ser consciente de que te estás exponiendo a un peligro de la salud. Bueno, normalmente las instalaciones tienen un control ambiental bastante bueno. De hecho, ahí veis que hablamos de los REACs ventilados individualmente, los REACs IVC. Estos REACs parece que es un diseño tecnológico para aumentar la seguridad de los animales y aumentar la densidad de jaulas. No es así. Estos REACs se diseñaron en Estados Unidos, en el NIH, para extraer el aire de las jaulas y evitar que se dispersasen los alergenos en las habitaciones. Son equipos de seguridad en origen. Por supuesto, hay que usar EPIs que eviten la exposición a los alergenos, vestuarios separados, mascarillas, se puede llegar a usar EPAs móviles y demás. Por suerte, nuestro trabajo en general tiene bastante humedad. Los animalarios tienen la humedad muy alta. La humedad favorece
que las partículas se agreguen y que sean menos alergénicas, porque se agregan y no son capaces de respirarse por individuos, son de un volumen mayor del que podemos respirar. La alergia es una enfermedad y como tal la tienen que tratar los médicos. Muchas veces pedís a los servicios de prevención y a los técnicos de prevención que os ayuden con estos temas cuando los temas de salud los tiene que tratar el médico. Yo os pediría que esto lo tratéis siempre con vuestro médico. Bueno, otro de los riesgos evidentes son los agentes biológicos. ¿Por dónde nos llegan los agentes biológicos? Lo más normal es por vía respiratoria, inhalados. ¿Qué se os ocurre a vosotros una manera de evitar la inhalación de agentes biológicos? Una manera muy sencilla. Una mascarilla. Simplemente con una mascarilla vamos a evitar probablemente el 98% de los agentes biológicos que podemos inhalar. Bueno, bien sencillo. Otra vía es la vía oral, la ingestión del agente. Es mucho más común de lo que parece y es vergonzoso, porque significa que hemos puesto en contacto al animal con nuestra boca. Hacer eso es vergonzoso, es un fallo de higiene básico. Siempre se trabaja con guantes. Y nunca se sale del animalario sin lavarse las manos. Yo no sé si les habré enseñado muchas cosas a mis hijos, pero les enseñé que antes de comer y después de ir al baño, se lavaba uno las manos. Pues en nuestro ámbito, y permitidme que sea un poco vuestro padre, antes de comer, después de ir al baño y al ir al animalario hay que lavarse las manos. ¿De acuerdo? Bien, pues eso. Con eso, esa vía queda anulada. La vía parenteral, mucho más de lo que parece. Si recordáis hace unos años, cuando apareció el SIDA, se descubrió que la práctica de encapsular las agujas era una vía de contagio para las enfermeras enorme del virus del SIDA. Bueno, pues es muy común pincharse en los animalarios, entonces pues hay que tener cuidado. Son accidentes, pero es una vía de contagio que tenemos allí presente. Otra vía muy normal es la vía ocular. Me gustaría preguntaros cuántos de vosotros trabajáis con gafas de laboratorio. Ojalá seáis muchos, pero no es lo normal en el ámbito en el que nosotros nos movemos. Y sin embargo, pues todos estáis muy preocupados de cuando vais a inocular un animal no generarle una embolia gaseosa. Cogéis la jeringuilla, le dais unas tobicas para quitarle las gotitas de aire y hacéis así para soltar la burbuja de aire. En la punta de la jeringa se va a generar un aerosol que con muchísima facilidad os va a llegar a los ojos. Tener cuidado con esto y cuando hagáis eso poner un algodón desinfectante en la punta de la jeringa y ya está todo solucionado. Bueno, y la vía dérmica. La vía de la piel en general es un buen espacio para una barrera buena frente a las infecciones. ¿Qué es lo que pasa? Si os habéis quitado alguna vez el guante después de tenerlo usando más de media hora, veréis que vuestra piel está completamente macerada. Ya no tiene esa integridad que tenía antes. Si nos ponemos mal los guantes y dejamos que nuestro guante se cuele porque no lo ajustamos a la bata, porque es una talla más grande de lo que debe, si dentro de ese guante se nos mete alguna partícula, algún resto orgánico, va a estar tocando en contacto con nuestra piel durante todo el tiempo que llevemos puesto el guante. Pensar en eso cuando os pongáis los guantes. Si veis aquí en porcentajes, pues los aerosoles, lo que serían agujas, pulverizaciones, salpicaduras, los pinchazos, jeringas y agujas con objetos cortantes, incluso los animales también se consideran posibles vías de contagio. Espero que no pase, esta es una encuesta un poco antigua, pero espero que nadie pipetee con la boca a estas alturas. Desde luego, si pipeteáis con la boca, dejar de hacerlo mañana. No hay que hacer más. Bueno, parece que hablamos de cualquier cosa, pero no es así. Esta es una realidad cierta. Aquí estáis viendo el informe de los últimos 6 meses en España de las enfermedades laborales relacionadas con agentes biológicos. En rojo estáis viendo las alergias, los que serían casos de alergia y suman más allá de 800, y en verde estáis viendo las infecciones, las zoonosis, que son como 22 identificadas en España. No es mucho, pero son, y ahí están. Y son problemas generalmente, si no graves, al menos muy molestos. Tenerlo presente y saber que esto existe. Bueno, otros riesgos que tenemos, los procedimientos experimentales. Normalmente vamos a manejar productos peligrosos. En muchas ocasiones es el objeto del experimento y no lo vamos a poder evitar de ninguna manera. Bueno, lo que hay que hacer es usar equipos de protección adecuados.
Tenéis que tener en la cabeza que un guante de látex no es una protección universal. Cada riesgo exige su equipo de protección. Los guantes de látex, de vinilo, de nitrilo o de lo que sean, son adecuados para según qué cosas. Si buscáis en las notas técnicas de prevención en guantes, veréis una tabla de resistencia a los distintos productos. Siempre hay que tener previsto qué hacer en el caso de emergencias. ¿Y dónde podemos tener toda esta información? ¿Cuál es el guante adecuado? ¿Qué voy a hacer en una emergencia? Pues en la ficha de seguridad de los productos. Todos los productos en Europa, y creo que en cualquier parte del mundo, cuando se comercializan, van acompañados de su ficha de seguridad. Vamos a ver una cosa más. Por ejemplo, vamos a ver un caso para que penséis. Vamos a tomar una biopsia de histología y para fijarla estamos preparando una solución de formalina tamponada. Es el fijador universal. Normalmente cogemos PBS, un buffer fosfato, al que añadimos un poco de formol concentrado. Bueno, hemos estado midiendo el buffer, se nos han mojado los guantes y al coger el frasco de formol se nos cae al suelo, se revienta y se desparrama el formol concentrado por el suelo. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, quizás alguno lo sepa. La mayoría, sin me arriesgo a pensar por los cursos que he dado por aquí, que la mayoría no sabría qué hacer. Habrá quien diga, intentamos ponerle un absorbente, lo recogemos con una fregona, yo qué sé, nos vamos corriendo. Depende, no lo sabemos en general. Si veis la ficha de seguridad, lo primero que dice es que hay que autoprotegerse. El formol es tóxico por inhalación. Si estáis intentando hacer algo con ese formol, lo que vais a hacer es inhalarlo y vuestros pulmones se van a fijar. Vais a ser la alegría del forense, porque el forense no habrá visto unos pulmones mejor fijados en su vida. Y va a decir, madre mía, qué bonitos. Pero claro, no suele ser adecuado ser objeto de un forense. ¿Qué hay que hacer? Irse, avisar, se ha caído el formol, vámonos todos. Cerramos la puerta y que venga un bombero con un equipo de respiración autónomo y un ventilador y elimine ese formol de nuestra instalación. Eso es lo que habría que hacer. Os quiero transmitir que no hay tantos productos verdaderamente peligrosos. Si trabajáis en un laboratorio normal, yo creo que estamos hablando de 6, 8 productos peligrosos, no más. Por favor, leeros la hoja de seguridad. En esta ficha de seguridad vais a encontrar todo esto. No pretendo que os la sepáis de memoria, pero os va a quedar en la cabeza. Pues quizás que los ácidos se pueden neutralizar, que los derrames biológicos hay que añadirles un desinfectante. Tener unas nociones en la cabeza que os permita actuar cuando tengamos este tipo de problemas. Otro de los riesgos muy comunes y muy peculiares en los animalarios son los riesgos psicosociales. La interacción social del trabajador con el resto del mundo. Aquí estáis viendo un estudio que realicé hace unos años en el que se establece una población de la SECAL, la Sociedad Española de Ciencias del Animal de Laboratorio. Cerca de 700 personas de la SECAL respondieron a esta encuesta, comparada con una población de referencia. Una población que son las barras amarillas, en la que se ajusta a la población nuestra. O sea que si en nuestro gremio hay un 60% de mujeres, la población de referencia tiene un 60% de mujeres. Si nuestra edad promedio es 25 años, ya no lo es. Nuestra población de referencia también se ajusta a esos factores. Y allí veis en azul los factores que son normales, en rojo los que son negativos y en verde los que son positivos. ¿Qué destacaría yo? Pues por un lado el sentido del trabajo. Creemos que lo que hacemos merece la pena. Estamos todos convencidos de lo que estamos haciendo va a suponer la cura del cáncer, una mejora en las condiciones de vida de una especie o de un animal o de nosotros mismos. Pero sin embargo, si veis un poquito más atrás, tenemos lo que se llama el conflicto de Greol. Sabemos que lo que hacemos está bien, pero nos damos cuenta de que los animales sufren. Y eso nos genera un conflicto interno. Y es así. No podemos hacerlo de otra manera. Otra peculiaridad positiva de nuestro trabajo es que tenemos mucho control de lo que hacemos en el animalario. Tenemos nuestra propia manera de hacerlo, influencia, controlamos nuestros tiempos de trabajo y pues creemos que tienen un sentido y un desarrollo en nuestro trabajo. Eso está muy bien. Y en negativo veréis las exigencias. Exigencias son las necesidades de conocimientos, las necesidades de habilidades manuales y sensoriales y las necesidades emocionales.
Yo empecé trabajando en dosis letal 50 y sabía hacerlo, pero ahora mismo mi trabajo se ha ido hasta las IPS, hasta las células pluripotenciales inducidas. Hemos cambiado totalmente y hay que estar aprendiendo todos los días. Hacen falta unas exigencias cognitivas tremendas. Hay que saber mucho para estar en este mundo. Luego hay que tener exigencias sensoriales. Los animalarios muchas veces están pensados para que sean cómodos para los animales, no para los trabajadores. Y en ese sentido, muchas veces tenemos que desarrollar nuestro trabajo, que es un trabajo de precisión. Inyectar una muestra en vena en un ratón hace falta mucha precisión, en unas condiciones que nos exigen mucho sensorialmente. Y además nos exige emocionalmente, porque si hemos inducido un tumor en nuestro animal y le vemos con el tumor creciendo, hay que tener el corazón de piedra para no sufrir por el animal. Y lo hacemos todos. Bueno, otra barrera que llama mucho la atención es la de la doble presencia. La doble presencia representa la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Cómo interfiere nuestro trabajo en nuestra vida social. Y en este caso, pues existe. Es cierto que uno puede trabajar de administrativo en una fábrica y suena la sirena a las 5 de la tarde y uno dice hasta luego, me voy. Si estás trabajando en un animalario, no te vas a ir hasta que no acabes. No puedes dejar animales sin tratar, no puedes dejar animales sin comida, no puedes dejar las cosas a medias. Eso significa ese conflicto de rol. Nosotros, en nuestro centro, hacemos un curso de prevención de riesgos laborales online en el CIEMAT, y a los alumnos que se apuntan a este curso les hacemos siempre un test más sencillo psicosocial. En ese test veis que en la zona amarilla, indicando ya peligros más o menos graves, pues está, por ejemplo, la carga mental, lo que decíamos antes de las exigencias, la atención necesaria, la complejidad de las tareas, las consecuencias de los errores, muchas veces nos cargan mucho. Y últimamente, supongo que en parte por los problemas de la crisis, pues empiezan a aparecer otras variables, como es el interés por el trabajador. La gente percibe que ya no hay tanta seguridad en el trabajo. Nuestro jefe, si le preguntamos qué va a ser de mi contrato, pues bueno, no sé, ya veremos, a ver si hay dinero, tal. Bueno, eso es una consecuencia de la crisis que en España estamos viendo y que en los últimos años se refleja en este tipo de encuestas. Bueno, seguimos. Si vemos otros riesgos que hay en los animalarios, que nosotros hemos visto y que creemos que se pueden controlar, es el polvo y los aerosoles. Todos los animalarios en los que hay roedores, los roedores por definición van a generar polvo al comer y tienen una cierta cantidad de polvo. En muchos casos la instalación de racks ventilados o un correcto diseño de la instalación va a solucionar este problema. Las explosiones. Utilizamos muchos volátiles, muchos productos volátiles inflamables, éter, alcoholes, desinfectantes, y en muchos casos el almacenar estos productos inadecuadamente puede dar lugar a problemas. También el ruido. En nuestros animalarios hay muchísimos equipos que hacen ruido, desde los lavarracks a los, yo qué sé, cualquier tipo de maquinaria, los túneles de lavado y demás. Cuando nosotros hemos controlado este ruido, hemos llegado a unos niveles de 71 decibelios, es mucho. No llega a ser un nivel de accidentalidad, digamos, no nos va a generar daños directos, pero es un nivel grave. También hemos visto el manejo de cargas como un problema serio, al que hay que tomarle medidas. Y las medidas en este caso es la formación y la concienciación de los trabajadores de que las cargas se deben manejar de una manera adecuada. Si seguimos con las recomendaciones de protección, en general el animalario tiene que ser un recinto cerrado, al que no se puede acceder más que quien tiene que acceder. No es un zoológico, no pueden venir visitas, no pueden venir gente a ver qué bonitos son los animales. El animalario cerrado y siempre marcado con la señal de peligro biológico. Aquí vamos a poder estar expuestos a alergenos, a agentes biológicos, y hay que marcarlo de manera conveniente. Esto además asusta, y así mucha gente que normalmente intentaría venir a ver cómo son los ratoncitos del animalario, pues va a decir, oye, no, que aquí hay una marca que me está dando miedo, vamos a dejarlo, ¿no? Pero bueno. Otro problema que hemos visto muchas veces son las quemaduras, los contactos térmicos. Ahí veis dos sistemas, uno es un sistema de calor seco, una estufa de calor seco que está trabajando a 170 grados. Si veis, ha llegado a 85 grados. De 170 grados a 85 grados Celsius, la máquina se ha enfriado. Pero a 85 grados Celsius, los productos queman una barbaridad.
No se deben manipular hasta que el equipo está en situación segura. Y siempre hay que manipular las cargas calientes con los equipos de protección individual adecuados, con guantes de aislamiento que nos permitan manejar cosas calientes. Ya veremos después cómo este es uno de los problemas que hemos tenido en nuestro animalario. Otro problema son las radiación ultravioleta. Usamos el ultravioleta porque es capaz de interaccionar con el ADN de las bacterias y por un efecto fotolítico va a generarles unos intercruces en su ADN y va a matar la bacteria. ¿Por qué podéis pensar que lo que mata a una bacteria no va a ser malo para vosotros? Sí lo es. Nunca se debe trabajar con el ultravioleta encendido. Y lo digo porque por desgracia hemos visto algunas veces a gente que por error o por desconocimiento trabajaba con el ultravioleta. También hay que tener en cuenta que no todos los ultravioletas son peligrosos. Ahí estáis viendo una atrapa-insectos, una trampa para insectos. Esto es luz negra de la que ponen en las discotecas y la que atrae a los insectos, pero no va a ser capaz de generarnos un daño a nosotros. Bueno, ahora vamos a ir a un análisis de lo que de verdad pasa en una instalación. Recordáis que cuando hemos empezado esta charla os he sugerido que pensaseis en qué tipos de riesgos podrían ser los que estaríais expuestos por trabajar en un animalario. Creo, y creo que no me equivocaré mucho, que la mayoría habréis pensado zoonosis, alergias, daños por animales, quizás alguien haya pensado en el procedimiento experimental, en inyecciones, tal, bueno, cierto. Pero aquí veis los riesgos que nosotros, yo concretamente, como técnico en prevención, he identificado en nuestra instalación. Caídas. Caídas a igual o a distinto nivel. Accidentes en manipulación de objetos y proyecciones, cosas que están colgadas o que se pueden caer. Atrapamiento. Pues las baldas se mueven, los túneles de lavado, los racks, todo se puede mover en un animalario y es relativamente fácil. El manejo de cargas. Los sobreesfuerzos y los movimientos repetitivos, especialmente de los trabajadores de animalario. Quemaduras, exposición a polvo y aerosoles, explosiones, ya lo hemos comentado. Por supuesto, accidentes por animales, muchísimo accidente de vidrio y quirúrgico, exposición al ruido y exposición a agentes químicos. Me gustaría que vosotros penséis a cuántos tendríamos que haber preguntado para que nos hubierais dicho estos riesgos en un animalario. Bueno, si vemos cuáles de estos riesgos han dado lugar a que una persona haya ido al médico de empresa, haya ido porque el accidente le ha supuesto un daño, son estos: caídas, sobreesfuerzos, quemaduras, accidentes por animales, accidentes con material de vidrio y quirúrgico y exposición a agentes químicos. Estos son los accidentes que de verdad han pasado en nuestra instalación. Y me temo que en general, ahora lo vamos a ver, es bastante común. Y si os digo cuáles son los que han mandado a gente a su casa, los que han provocado una baja médica, que han tenido una importancia de mandar a una persona 3 días al menos a su casa, pues son estos: caídas, sobreesfuerzos y quemaduras. ¿A cuántos de vosotros tendría que haber preguntado para que al principio hubierais dicho que lo peligroso de trabajar en un animalario son las caídas, los sobreesfuerzos o las quemaduras? Ni a todos los que os apuntáis a la videoconferencia, creo que ninguno hubiera dicho esto. Pues esos son los que de verdad han mandado gente a casa. ¿Cuál es el problema? Que los riesgos los percibimos socialmente y los percibimos en función de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. Nosotros nos movemos en un ámbito biosanitario y entonces enfocamos nuestro conocimiento a los riesgos en ese ámbito y nos centramos en alergias, en zoonosis, en los daños por los animales. Y sin embargo, nuestro centro de trabajo es un centro de trabajo igual que cualquier otro y nos pasa lo que pasa en cualquier sitio de la vida. Nos caemos, nos hacemos daño al tirar de un saco o nos quemamos. Si a esto le ponemos números, veréis que más de la mitad de nuestros accidentes son cortes y pinchazos, con material de vidrio, quirúrgico y agujas. El 53%, muchísimo. Le siguen las caídas. Yo me plantearía muchas veces si al animalario, pues en lugar de entrar con calzas, no habría que entrar con una chichonera. Pero si lo pensáis es normal. Entramos al animalario, los suelos son brillantes, son fáciles de lavar, de desinfectar y demás. Nos ponemos unas calzas, unos patucos. Puede haber agua, puede haber restos de pienso, bolitas de peles de pienso, es muy fácil caerse. El siguiente en el ranking son los sobreesfuerzos.
La gente carga las jaulas, 4 o 5 jaulas, todas las que puede, hasta que le llegan hasta aquí, para llevarlas así e irse con todas de un solo viaje. La gente se le hace mucho daño con esto. Las quemaduras y los productos químicos son pocos, pero en general graves. Y ahí veis un 7% de daños por animales. Bueno, pues es evidente que a pesar de que sea culpa nuestra, pues estas cosas pasan. Pero no nos pasan solo a nosotros. Nosotros somos un centro pequeño en un país pues relativamente periférico. Pero aquí estáis viendo una encuesta que se hizo hace unos meses a la gente que publica en Nature. Estos no son tontos, son gente que sabe mucho porque ha sido capaz de publicar. Y si veis aquí más o menos, si sumamos el número de accidentes y las proporciones de los accidentes, veréis que su riesgo de accidentes se parece peligrosamente al nuestro. Es muy similar. Lo único que destaca es que la gente que publica en Nature pues tiene muchos más problemas con productos químicos. Se ve sumado el porcentaje de animales al de mordeduras, pinchazos y demás. Pero ese es el principal riesgo. Y los demás son todos muy parecidos. Lógicamente, nosotros nos movemos en un ámbito muy de biología molecular y celular y no tanto en un ámbito de toxicología ni de productos químicos. Por eso es normal que ellos tengan muchos más accidentes químicos que nosotros. Pero por lo demás, la distribución de accidentes es muy similar. Si analizamos cómo ocurren estos accidentes, veréis, y no sé si se llega a ver, pero os lo voy a marcar con la pizarrita, pues en principio, si veis esta gráfica, la mayoría de los accidentes se deben a actos inseguros, la parte azul del círculo, de la distribución. Muchos de los accidentes son sin baja, la mayoría de los accidentes son sin baja. Y la mayoría son accidentes muy leves, de carácter leve. Pero bueno, esto es así. El índice de frecuencia, el número de accidentes por horas trabajadas, se mantiene muy constante en general y está en 4,22, es bastante. Y el punto que más se lesiona son los dedos de la mano, con un 14%. Hay que tener mucho cuidado con dónde ponemos los deditos. No sé cómo ha sonado esto, pero bueno, esa es la idea. Si seguimos, y ya casi para acabar, porque vamos a dejar un tiempo para las preguntas, vamos a hablar de lo que es el mayor riesgo numéricamente en nuestros animalarios, que son los cortopunzantes, los cortes y pinchazos. En este sentido, os incluyo aquí una norma española de reciente publicación, en la que se trata de prevenir las lesiones causadas por objetos cortantes y punzantes en el trabajo. Lo primero a destacar es que ha quedado totalmente prohibido el encapsulado de las agujas. Cuando uno usa una aguja, tiene la manía de volver a poner la capsulita... Ahí va, le he dado al micrófono, perdón. Volver a poner la capsulita tapando la jeringa, la aguja. Eso no se debe hacer de ninguna manera. Está prohibido por ley en España y debería ser una prohibición moral para vosotros. Si seguimos, hay que tener en cuenta que los objetos cortopunzantes hay que manejarlos con mucho cuidado. Ninguno le dejaríais un bisturí a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque sabéis que es una cosa muy peligrosa. Pues tenerlo siempre en la cabeza. Hay que manejarlos con mucho cuidado. Y no solo cuando se usan. Cuando se usan, cuando se dejan y cuando se desechan, cuando se tiran. En todo su uso son peligrosos, no solo cuando los estamos usando. Cuando los olvidamos, cuando los desechamos también. No usar las agujas, lo que vuelvo a deciros, nunca jamás manipularlas después de utilizadas. Si seguimos, hay que tener recipientes especiales para su desecho. Unos recipientes que sean capaces de soportar las agujas y que no sean fácilmente perforados. Estos recipientes los conocéis todos. Y esto lo vamos a enlazar con la recomendación quinta. Aquí veréis una instrucción que es dificilísima de comprender aparentemente. Veis aquí esta instrucción que pone aquí. Unas rayas, unas rayitas de negras, 2 flechas y unas letras que dicen límite de llenado. Esto es dificilísimo de entender. Supongo que ninguno de vosotros entendéis qué quiere decir esto. Sí lo entendéis, pero luego misteriosamente nadie lo hace. Uno de los problemas gordos de estos recipientes es que la gente los llena del todo, hasta que asoman, como si fuese un arbolito japonés y están los bisturís asomando por la boca y demás. Eso es un peligro grandísimo. Si alguien aprieta, esos bisturís van a perforar las paredes y alguien se puede hacer muchísimo daño con ellos.
siempre respetar el límite de llenado. Y siempre debe ser la persona que trabaja, o debería ser la persona que trabaja, la que se encargue de dejar ese objeto en su sitio de desecho. Muchas veces los dejamos encima de la pollata, estamos cortando al animal, hacemos el corte y tiramos el bisturí. Se queda aquí al lado y nos olvidamos un poco de él, y ese puede ser un peligro muy grande. Una cosa que debe hacerse es que nunca se deben dejar los objetos en cualquier superficie. Otra persona que venga, que apoye una mano, que se acerque a ver qué estamos haciendo, se puede llevar un corte de una manera muy tonta. No debemos meter los objetos cortopunzantes en nuestra gropa. Los que venimos de la veterinaria tenemos mucha costumbre de aquí en el bolsillo de la bata llevar jeringas precargadas, ¿no? Pues vamos a hacer anestesia y metemos atropina, metemos alguna. Bueno, pues eso es una malísima praxis. Si en un momento dado te agachas o haces cualquier cosa, te puedes clavar esa aguja. Igualmente, meterse tijeras, bisturíes y demás en los bolsillos de las batas o de los pijamas de laboratorio. Desde luego, nunca dejarse los materiales cortopunzantes en la gropa que va al lavadero. La gente que lava puede tener un serio accidente. Y desde luego, nunca dejarlo en los cubos de basura normales, porque la gente que recoge la basura también puede tener un serio accidente con esto. Bueno, yo creo que con esto más o menos he acabado lo que os quería contar. Y ahora, con vuestro permiso, voy a ir a la parte de preguntas y respuestas para que si alguien tiene alguna pregunta, pues intentar contestarla. A ver... Bueno, pues no veo preguntas. La verdad es que veo a unos cuantos amigos, a los que le agradezco estar ahí al otro lado, y de momento no tenemos ninguna pregunta. Pero bueno, pues nada, entonces en principio, si no tenéis ninguna pregunta, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, veo que llega una pregunta. A ver. No la acabo de ver porque se me ha quedado aquí parada. Una persona desde Chile. ¿Existe la posibilidad de realizar su curso de bioseguridad y que sea con certificación? Sí. En el CIEMAT, aprovecho para contestar esta pregunta, en el CIEMAT ahora mismo en nuestra web hay activo un curso que damos de prevención de riesgos laborales orientado a la experimentación animal. Este curso efectivamente se puede cursar, es online, es un curso virtual, se puede cursar desde cualquier parte del mundo. Además, aprovecho para decir que la gente que esté apuntada en FESACAL, en la Sociedad Sudamericana de Ciencias del Animal de Laboratorio, tiene una reducción en la cuota del 50%, y desde ese curso se obtiene una certificación válida en España, como técnico de nivel básico en prevención de riesgos laborales. Voy a por otra pregunta. Carolina Vega. No sé, a ver. ¿Qué es lo más frecuente que se presenta en problemas de salud ocupacional en los bioterios? Pues lo que os decía. En principio, como numéricamente, los cortopunzantes. Sin duda son el principal accidente laboral que tenemos en los bioterios. Por gravedad, os diría que las caídas, las quemaduras y los sobreesfuerzos, que son los tres que nosotros hemos encontrado que nos ha mandado a gente a casa. Aunque, sin duda, de largo, el mayor riesgo numéricamente son los cortes y pinchazos, la manipulación de objetos quirúrgicos. Vamos con otra pregunta. Aquí comenta una persona, un amigo, el amigo Juan Manuel, que le parece que nuestros ejemplos son muy ciertos. Se ve que la gente que tiene experiencia sabe que efectivamente esto pasa. Hay otra pregunta, ¿tiene alguna experiencia trabajando con nanopartículas y medidas de seguridad? Bueno, las nanopartículas son uno de los últimos riesgos que tenemos vinculados al animal de laboratorio. Trabajamos en investigación y eso nos hace estar muchas veces en la frontera de lo que se hace. Las nanopartículas son frontera y entonces experiencia tenemos poca porque no lleva tanto tiempo habiendo nanopartículas. Lo cierto es que, por ejemplo, en nuestro curso dedicamos un tema a las nanopartículas porque nos hemos dado cuenta que es uno de los riesgos emergentes. En la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en el INST, vas a encontrar en las notas técnicas de prevención, si escribes nanopartículas, vas a encontrar varias notas técnicas relativas a nanopartículas. Porque sí, efectivamente son un riesgo
y no se conoce mucho sobre ellas y están pues cada vez más tiempo más presentes. Otra pregunta desde Miami. A ver, con relación a los movimientos repetitivos, ¿cómo se puede reducir los problemas derivados de salud ocupacional? Bueno, sobre movimientos repetitivos tengo publicado un trabajo en la revista de la SECAL, en la página web www.secal, Sociedad Española de Ciencia del Animal de Laboratorio.es. En las publicaciones de animales de laboratorio hay una sobre movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos es un problema de número de veces que se hacen. ¿Cómo se mejoran mucho? Con pausas. Hay que hacer pausas en el trabajo, parar cada cierto tiempo. Y también se mejora mucho ciclando a los trabajadores, que el trabajador no haga siempre la misma tarea. En los react ventilados supone mucha carga de movimiento repetitivo. Pues entonces lo que hay que intentar es que un trabajador que trabaja en react ventilado, al día siguiente o en otra parte de su jornada, se dedique, por ejemplo, a llenar biberones, o se dedique a pasar una mopa o a limpiar las paredes. El cambiar de actividad y el hacer pausas son la principal consejo para los movimientos repetitivos. Voy a por otra. Para un animalario que trabaja solo con reatones, ¿qué tipo de inmunización recomienda para el personal? Bueno, dos cosas. Lo primero, la inmunización es cosa de médicos. Yo no soy médico, yo soy veterinario y profesional de los riesgos laborales. Pero si trabajáis solo con reatones, yo diría que es imprescindible, en general para todo el mundo y desde luego para el que trabaje con animales, la vacunación antitetánica. El tétanos es una enfermedad muy grave que nos puede llevar a la tumba y que en estas alturas del siglo no debería ser un problema. Todo el mundo debería estar vacunado contra el tétanos. Depende luego del trabajo que hagas. Aquí, por ejemplo, trabajamos mucho con sangre humana. Hacemos muchos trasplantes de células madre o células stem de sangre humana. Entonces, esa exposición a sangre humana nos ha llevado a vacunarnos, por ejemplo, de hepatitis. Depende de tu trabajo. Dentro de que sea de reatones, si lo único que haces es manipular reatones, yo me quedaría simplemente con una vacunación frente a la hepatitis, al tétanos. Quizás, como medida general de profilaxis, por ser personal sanitario y estar medio expuesto, la vacunación contra la gripe. Pero poco más, no te recomendaría ninguna otra. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. Preguntan aquí, ¿qué hay del incremento de procesos alérgicos? Bueno, esto es cierto y es una realidad. Las alergias aparecen no solo en los animalarios, sino en general se supone que están aumentando mucho y esto se vincula a la mejora de nuestra condición sanitaria. Parece ser que el dejar de tener contacto con los parásitos que antes teníamos, una cosa que suena horroroso, pero el tener lombrices escarmentaba nuestro sistema inmune y le facilitaba no ser tan triquismiquis. Y teníamos muchos menos problemas de alergia y parece que esa falta de contacto con parásitos nos está vinculando a la aparición de alergias. También se menciona mucho los humos del gasoil, del querosén pesado, como otro de los orígenes de alergias. El hecho es que es así y hay cada vez más problemas de alergias. En los animalarios también es así. Bueno, no sé por qué sí ni por qué no. Tener claro que el tiempo de contacto genera alergias. Y el contacto muchas veces viene por las vías más insospechadas. Por ejemplo, la gente que trabaja en animalarios, los técnicos exteriores, bajan al animalario y cuando hacen sus cosas se bajan con su cuaderno de laboratorio. Y porque son gente profesional y todo lo que hacen lo apuntan en su cuaderno de laboratorio. Luego te vas a tu despacho, has estado 20 minutos en el animalario y te vas al despacho con el cuaderno de laboratorio y te pones a pasar hojas. Y al pasar la hoja notas un cierto olor animalario, ¿no? Si os ha pasado alguna vez lo habréis notado. Y es cierto, cada vez que pasas una hoja, una bocanada de animalario. ¿Qué pasa con esto? Que estás expuesto no las 20 minutos que has estado en el animalario, sino tus 8 horas de jornada laboral a los alergenos que te has llevado en tu cuaderno de laboratorio. Por eso al animalario se baja sin papeles, se cambia uno de areopa, nunca hay que tener la areopa de trabajo y la areopa de casa o de calle a la vez,
y hay que procurar, si vas a estar mucho tiempo, lavarte la cara, las manos, y los que tengáis pelo, que algunos por desgracia este ya no es un problema, tener presente que en el pelo se unen muchísimas partículas que pueden ser alergénicas. Las mujeres que tengáis el pelo largo lo habréis comprobado, porque al volver del animalario muchas veces os huele el pelo animal, y esto es un hecho y además suele ir vinculado también a alérgenos. Vamos a por otra pregunta. ¿El tipo de cama o lecho puede reducir las alergias? ¿El tipo de cama o lecho puede reducir las alergias? Por sí no. ¿Cuál es el problema? Las maderas duras, el concepto de madera dura no es un concepto físico, sino un concepto preventivo. El chopo, el pino son maderas duras. El polvo de maderas duras es un problema sanitario grandísimo en la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque generan muchísimos problemas de alergias y de neumoconiosis. ¿El tipo de lecho puede generar alergias? No. ¿El que el lecho tenga o no tenga polvo? Sí. Lo que debemos buscar son lechos sin polvo, que no eliminen partículas, porque estas partículas son muy peligrosas. Tener eso en cuenta. Más que el tipo de lecho, si el chopo es mejor que el pino, o el papel de los paper chips y demás son mejores, o el maíz, no. Que no libere polvo, es el punto fundamental. Voy con otra pregunta. Hola Jesús, ¿alguna recomendación para diseñar los planes de emergencia para los animales sin riesgo de incrementar el riesgo del personal? Un abrazo. No sé quién eres, de mi parte otro abrazo. Bueno, cuando hablamos de seguridad, lo primero son las personas. No perdáis eso nunca de vista. Yo mi cargo se llama responsable de bienestar animal y me preocupo de verdad por los animales. Pero el primer animal que me preocupa son mis trabajadores y yo mismo. Cuando diseñamos los planes de emergencia, tenemos que tener en cuenta que lo que no podemos muchas veces es intentar evacuar un animalario animal por animal. Los planes de emergencia pueden contemplar lo que nosotros llamamos evacuaciones interiores. Alejar a los animales del peligro para que se pueda acercar el personal de emergencia, bomberos o lo que haga falta y actuar. Pero no podemos comprometer la seguridad de las personas. Ante una emergencia hay que evacuar. Nosotros hemos definido un personal de evacuación animal que durante un tiempo muy limitado va a actuar y va a intentar alejar a los animales del foco del peligro, si es que lo hay. Muchas veces las emergencias no tienen por qué ser en el animalario y quizás nuestra mejor actuación es aislar el animalario, cerrar puertas y salir de allí. Es difícil, es un tema muy controvertido y yo te diría que siempre que tengas una duda, por delante de cualquiera están las personas. Vamos a ver otra pregunta. ¿Recomiendas el estudio y tipificación de los tamaños de partícula en el ambiente del animalario? Bueno, te diría que sí, pero también te diría que casi no es necesario, están muy tipificados ya. La porción respirable, el problema de las alergias es que es solo una fracción, la fracción que llamamos respirable o inhalable, es la que nos va a dar verdaderos problemas, la que nos llega dentro de los pulmones, la que es capaz de generar alergias. Esto está muy estudiado y va en función del tipo de animales, de la ventilación que tengan las salas y demás. Hacer estos estudios puede ser desde muy sencillo, algo tan simple como hacer un muestreo del polvo y buscar el tamaño de partícula, a usar lo que se llaman simuladores de respiración. Unas máquinas que van haciendo pasar el aire a través de diferentes conductos que van a simular las distintas porciones del aparato respiratorio de la persona. Vías altas, vías medias, vías profundas. Hacer este tipo de estudios puede estar bien. No los hagáis como animalario, vincularlo a la gente de prevención. Son los que van a tener estos equipos y los que os van a poder ayudar para hacer este tipo de determinaciones. Aunque ya os digo que en general está estudiado. Vamos a por otra pregunta. ¿Dónde puedo aprender sobre diseños de animalarios? Bueno, pues en parte por devolverle el favor a Juan Manuel Bamonde y porque además es verdad, hay una página web que se llama bioterios.com en la que hay una parte específica sobre instalaciones. En esa parte específica sobre instalaciones la comenta una magnífica profesional y excelente persona, Paulina Wiggins, que te puede ayudar mucho en lo que es esto.
Yo te recomendaría, conéctate a bioterios.com, contacta con el experto en construcción, Paulina, y ella seguro, además es chilena y habla en español, te puede ayudar sin duda a encontrar formación sobre este tipo de cosas. Vamos a por otra pregunta. ¿Qué equipamiento de bioseguridad recomiendas para las visitas? En realidad lo que te recomiendo es que no entren visitas. Muchas veces es imposible evitar que entren visitas y en ese caso, lo primero y fundamental, las calzas. La mayoría de los contaminantes en el animalario entran por los pies. Andamos por la calle y en la calle podemos coger cualquier cosa. Lo primero, calzas. Luego, redecillas para el pelo. Es muy importante cubrirse el pelo, el que lo tenga, lógicamente. Y ese es otra vía muy gorda de contaminación. Por supuesto, mascarilla, porque la gente al hablar va a estar liberando partículas, gotitas, aerosoles de Flúger, y podemos contaminar mucho a la gente. Una bata, lo que queráis. Depende del nivel de seguridad de tu instalación, pero de verdad, y no es por ser desagradable, lo que hay que hacer es no llevar visitas al animalario. Si te ves obligado a llevarlas, a la zona de menor seguridad. Y siempre disfrazarles. Eso además les suele dar una sensación como que, bueno, es más seguro y es mucho más importante el ir disfrazado en el animalario que otra cosa. Pero de verdad no lleve visitas. Bueno, veo aquí que se nos ha acabado el tiempo. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, se acabó el tiempo. Lo siento, no hay más preguntas además, creo. Así que muchas gracias a todos por haberme escuchado. Un placer estar con vosotros y espero que no os haya aburrido mucho. Bueno, acaba de llegar una última pregunta, a ver si nos da lugar. Pam, pam, pam. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo y muchísimas gracias. Un abrazo a todos y espero vernos en la siguiente. Bueno, veo aquí otra pregunta y no sé, parece que seguimos en el aire. A ver. Muchas gracias desde Colombia. Bueno, si hay algún colombiano, que sepáis que creo que para octubre se va a organizar un curso de bioseguridad en Colombia, en Bogotá, donde creo que me van a invitar. Y yo estaré encantado de veros allí y, por supuesto, será un placer ayudaros en lo que queráis. También saludan desde Argentina, igualmente, de verdad un placer y encantado de haberos visto. Bueno, yo aparentemente ahora debería cegarse la presentación, pero bueno. Me preguntan, como última pregunta que voy a poder contestar, porque me está diciendo ya el moderador que hemos acabado, que qué recomendaciones tendríamos para químicos. Sinceramente os diré, así deprisa, porque está ya el señor diciéndome que corte. La mejor recomendación, vete a la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España y en las notas técnicas de prevención pon químicos. Allí vas a tener de todo, desde cómo almacenarlos, cómo desecharlos, qué productos son compatibles y cuáles no para mantenerlos. Vas a tener toda la información sin ningún problema en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Bueno, ya os tengo que dejar, porque ya me dicen aquí que ya hemos acabado. Así que muchas gracias de nuevo y de verdad un placer.